Estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, señores? Gracias por venir. Bueno, Gracias por la invitación. comentábamos, Pablo, en el primer bloque que el dólar alcanzó hoy su récord histórico, cerró en torno a los 16 pesos con 10 y destacábamos, ¿no?, al inicio del programa que a diferencia del salto que había pegado semanas atrás, en esta ocasión se trató de un fenómeno estrictamente local, ¿no? Las monedas de la región hoy no solo que no cayeron, algunas incluso subieron. ¿Crees, Pablo, que esto puede ser el indicio de que esta especie de luna de miel, ¿no? Bueno, porque la economía no funcionaba, pero el sector financiero tenía cierta euforia, ¿no? ¿Se está acabando esa luna de miel? No sé si llama la luna de miel, pero lo cierto es que el mercado percibió que hay un cambio en la política del central y que la baja de tasa de interés que se esbozó en las dos últimas colocaciones del EVAC probablemente se acelere y se profundice en las próximas semanas, y frente a eso, bueno, hay un nuevo equilibrio que está empezando a emerger. Yo creo que es una buena noticia que el dólar haya subido. Me parece que el dólar tiene que acompañar necesariamente... Y que las tasas hayan bajado, por supuesto, ¿no, Pablo? tiene que acompañar necesariamente el índice de inflación, y que además hay un cierto atraso cambiario, así que en la medida en que el dólar se vaya corriendo incluso un poco más rápido que la tasa de inflación, creo que es bueno para la marcha de la economía real. Y por supuesto, si eso está acompañado de una tasa de interés en descenso, mucho mejor, ¿no? Obviamente aplasta el negocio financiero de muchos, ¿no?, que se han beneficiado en estos meses justamente con las altas tasas de interés y el dólar planchado, ¿no? Absolutamente. El sistema financiero saca un enorme provecho de una situación financiera de este tipo, con el dólar quieto y con tasas de interés altas, sin duda. Y me parece que no es en un contexto de economía recesiva como el que tenemos hoy el sector económico que tiene que ser privilegiado. Me parece que al contrario, la política económica debe claramente volcarse hacia los sectores productivos, que son los únicos con potencial para sacar la economía de la situación en que está, ¿no? De todas formas, Pablo, también un dólar en ascenso puede terminar afectando los salarios reales, ¿no?, el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Es una visión. Yo creo que la historia económica argentina prueba que la utilización del dólar como ancla cambiaria, digamos, bajo el argumento de que es una de las mejores maneras de preservar el salario real, nunca se ha verificado en el largo plazo. Al contrario, las situaciones de atraso cambiario han desembocado sistemáticamente en una destrucción absoluta del salario de los trabajadores. No coincido con esa visión. Creo, como ocurre en muchos países, que es dentro de ciertos límites razonables perfectamente posible que el recorrido cambiario no sea idéntico al recorrido de los salarios. Brasil, por ejemplo, tiene una larga experiencia en ese sentido, y es importante que la Argentina vaya introduciéndose en políticas que permitan efectivamente que el tipo de cambio evolucione en un sentido a veces divergente del salario real o del índice de precios domésticos. Dígame un poco de tema, Pablo, para hablar de dos proyectos, ¿no?, de ley que están generando bastante polémica. Uno tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Quería preguntarte qué te parece la propuesta del Ejecutivo y también la propuesta de la oposición, y también el famoso impuesto a la renta financiera, que tantas veces se habló en la Argentina y parece que ahora va teniendo algún tipo de consenso dentro, por lo menos, del Poder Legislativo. Bueno, yo creo que justamente el principal punto que se está discutiendo, más allá del mínimo no imponible, que se va a llegar sin duda a algún acuerdo que suponga un promedio entre las dos posiciones extremas. El punto central que se está discutiendo es esta cuestión del impuesto a la renta financiera. Ahí hay mucho de ideología y a veces bastante poco de realidad. El hecho es que si se pretende gravar el interés de los plazos fijos, hay que ser muy cuidadoso, porque por un lado el interés de los plazos fijos simplemente preserva el valor de ese depósito, porque si uno tiene 20% de inflación anual y la tasa de los plazos fijos del 22%, no se puede gravar el 22% como si eso fuera una renta, cuando en realidad está protegiendo simplemente el valor del capital. Si se avanzara en ese sentido, en el sentido de que el impuesto a las rentas financieras supusiera la destrucción, digamos, del valor de los depósitos, porque justamente estaría avanzando sobre la tasa de interés que en realidad refleja simplemente la protección del capital, creo que es una decisión muy mala y que puede tener consecuencias, yo diría que casi catastróficas, porque
Eso implicaría un proceso de rápida desbancarización y de salida de fondos del sistema financiero, que probablemente se volcaría a otros activos, el dólar, por ejemplo, y sería una medida francamente desestabilizadora, además que perfectamente injusta, porque estaría agravando algo que no es una renta, sino que es simplemente la preservación del valor del depósito, del valor del activo, ¿no? Pablo, al margen de justamente el impuesto a la renta financiera, ¿no? El otro día se decía que el proyecto del gobierno, que es el más económico, tiene un costo fiscal de 33.000 millones de pesos. ¿Te parece atinado en este momento social y fiscal de la Argentina destinar esa cifra a modificar el impuesto a las ganancias? Sí, creo que es atinado y creo que al haber sido una propuesta hecha en el marco de las elecciones debe ser realmente atendida. Yo creo que está bien, que es correcto en las circunstancias económicas actuales tomar decisiones que tengan un efecto estimulante sobre el consumo y sobre la inversión. Y evidentemente la reducción o el ajuste del impuesto a las ganancias a valores normales y teniendo en cuenta la tasa de inflación es una medida que va a contribuir a fortalecer el consumo. Yo creo que en un contexto como el que está hoy la economía argentina, las decisiones orientadas a estimular el consumo son decisiones básicamente correctas. Si bien implican un aumento del gasto público y por ende del déficit fiscal, yo realmente prefiero que el sesgo de la política económica sea hacia la reactivación y no hacia el ajuste en las circunstancias actuales, lo cual no quiere decir que dentro de un año y medio o 2 años, cuando la economía esté plenamente en marcha y en franca recuperación, no se puedan tomar medidas correctivas en el plano fiscal. Pero en el contexto actual, con caída del producto, con caída del nivel de actividad desde hace 5 años, realmente pensar que en este momento hay que contraer el gasto público me parece un dislate. ¿No es más urgente igual volcar esos recursos hacia aquellos que menos tienen, Pablo? Yo creo que en eso el gobierno está más que comprometido y el 90% de las decisiones en materia de gastos públicos fueron justamente en el sentido de volcar hacia los de menores recursos. Lo vemos en el plano de las jubilaciones, desde la generalización de las asignaciones universales, del refuerzo de todas las políticas sociales. El gasto en este momento en materia de políticas sociales, en términos reales, es el más alto que registra la historia argentina. Parece que se esperaba otra cosa de este gobierno y en ese sentido hay una sorpresa importante. Decías el año que viene o el próximo cuando la Argentina comience a reactivarse. ¿Se va a reactivar la Argentina alguna vez? Sí, yo creo que el año que viene va a ser un año de reactivación. Yo hablo de la consolidación de la reactivación económica y eso va a llevar un tiempo, evidentemente. Ahora, evidentemente que salir del contexto recesivo en que está la economía hace tanto tiempo al gobierno le está costando mucho más de lo que pensaba y probablemente se equivocó en la generación de expectativas optimistas que hoy evidentemente de alguna manera están siendo decepcionadas o no se están cumpliendo. Pero ves, Pablo, que se están sentando las bases justamente para una recuperación sólida de la economía. Yo creo que sí, tal vez no todo lo rápido que uno desearía, pero bueno, hay restricciones políticas evidentemente en el medio. Yo creo que en el contexto de lo que ha sido este año económico no había otra opción que esta política, es decir, uno puede discutir detalles, si tal o cual medida fue correctamente aplicada, bien anunciada, etcétera, pero está claro que en un contexto tan recesivo como el de nuestra economía desde hace tanto tiempo, el sesgo de la política económica tenía que ser expansivo y eso es lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Pablo. Nos vamos entonces con las reflexiones de Pablo Rojo, bastante favorables sobre lo que se ha hecho a lo largo de este año en materia económica y las perspectivas que tenemos para el año que viene. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en Metro a las 20 horas.